El Toluca es un equipo que a principios del siglo XX supo convertirse en una escuadra ganadora, de la mano de jugadores como Pepe Cardoso, Vicente Sánchez, Antonio Naelson Ciña, Rafael Chiquis García, Paulo da Silva y otros grandes ídolos que construyeron la etapa dorada del Toluca. Sin embargo, tras conquistar el torneo Bicentenario 2010 y llegar a 10 títulos de liga, convirtiéndose en ese entonces en el segundo equipo más ganador de México junto al América, los Diablos cayeron en un bache que los hundió en el más profundo de los olvidos, dejando esas épocas de gloria en el pasado. No obstante, la llegada del turco Mohamed y el prime de jugadores como Paulinho o Alexis Vega regresaron la ilusión al infierno y le permitieron al Toluca romper una racha de 15 años sin levantar el título de liga, acabando nada más y nada menos que con el reinado del equipo más dominante de la liga en 40 años. A continuación, la historia del Toluca campeón del Clausura 2025. Antes de comenzar, te invitamos a que nos sigas en redes sociales. En TikTok y en X nos encontramos como @baúlfutmex. Después de 2 liguillas consecutivas con Renato Paiva, en donde los Diablos clasificaron en segundo y tercer lugar respectivamente, pero donde se despidieron en la primera ronda sin marcar un solo gol, el ciclo del entrenador portugués llegó a su final, y los Diablos emprendieron la búsqueda de su nuevo timonel. El encargado fue Antonio Mohamed, garantía en el banco de varios equipos mexicanos, pues con 3 títulos ya en su palmarés personal en Liga MX, parecía una de las mejores opciones. Junto a él llegaron varios refuerzos estelares que seguramente apuntalarían un plantel que ya contaba con Eilinho, el fichaje más caro en la historia del Toluca, Paulinho, campeón goleador reinante, y Alexis Vega, que tras volver a casa, se convirtió en uno de los mejores jugadores de la liga. Franco Romero, proveniente de Defensa y Justicia de Argentina, Antonio el Pollo Briseño de las Chivas y Diego Barbosa de Tijuana sonaban como grandes adiciones al equipo, pero sin dudarlo, las 2 más mediáticas fueron la llegada de Pau López, arquero que venía a suplir la salida de Thiago Volpi, y el regreso al fútbol mexicano de Héctor Herrera, quien tras quedarse sin lugar en el Houston Dynamo y haber completado una gran carrera en Europa, volvía a la Liga MX con el cuadro escarlata. A la baja de Volpi, capitán y referente de los Diablos, se sumaba la de Claudio Baeza, el otro capitán que ya no entraba en planes del club. Así pues, el Toluca inició su participación en el Clausura 2025 visitando a los Xolos de Tijuana, el primer equipo que el turco hizo campeón, y en la frontera, los Diablos dejaron claro que iban a ser un rival de cuidado. Alexis Vega con doblete, Eilinho y Paulinho fueron los anotadores del avasallante debut 4-2 que le permitió al Toluca iniciar como líder del torneo. Una semana más tarde, Toluca debutó en casa con un empate ante Monterrey, el último equipo al que Mohamed hizo campeón, y a la semana siguiente llegó la primera derrota del torneo, cayendo sorpresivamente en la cancha de Mazatlán. La visita a los Pumas, último equipo que Mohamed dirigió en México, finalizó con un empate a 1 que no dejaba satisfecha a la afición, pues aunque el desempeño parecía ser correcto, los resultados no acompañaban. Fue hasta la jornada 5 que los choriceros volvieron a la senda de la victoria, cuando derrotaron apenas 1-0 a Tigres, pero con ello se colocaron otra vez en posiciones importantes al acercarse al primer tercio del torneo. La jornada 6 trajo una muy difícil visita a la cancha de León, equipo que mejor fútbol había demostrado en las primeras jornadas, y con un duelo de poder a poder, los del turco mostraron su pegada. León se fue al frente 2-0, pero Isaías Violante y Robert Morales igualaron el marcador a la hora de partido. No obstante, parecía que Rodrigo Echeverría confirmaba la victoria para los Esmeraldas, hasta que el propio Morales igualó a 5 del final, dejando en el marcador un formidable 3-3. Toluca ya se colocaba como uno de los mejores equipos del torneo, pero debía de seguirlo demostrando en la cancha, y la victoria en la jornada 7 frente a las Chivas sirvió precisamente para eso. Alexis Vega con un tanto que seguramente tuvo un gran sabor de boca para él, y un desafortunado autogol de Hugo Camberos en el agregado le dieron al Toluca un nuevo triunfo que parecía encaminar las cosas para ellos. Posteriormente llegaron las que quizá fueron las 2 mejores presentaciones del Toluca en el torneo regular, endosando severas goleadas en su visita a Juárez 4-0 y recibiendo en casa al Querétaro con un fantástico 5-0, previo a visitar la cancha temporal del tricampeón América. En el Estadio Azul Crema, Toluca no pudo meter ni las manos, y a pesar de que se le quitó un claro gol que increíblemente no subió al marcador, la realidad es que las Águilas fueron muy superiores en el trámite, y le endosaron un rotundo 3-0 que al final del día significó un punto de inflexión, sobre todo después de que Jardine predijera que ambos equipos se reencontrarían en la final del torneo. Luego de la dura derrota ante las Águilas, Toluca retomó fuerzas, goleando a Necaxa 5-2 en lo que sería la primera de 6 victorias consecutivas que terminarían provocando el liderato general de la competencia. En la fecha 12 vencieron a Puebla a domicilio 3-0, a Pachuca 3-2 en la 13, luego a Santos Laguna en la 14,
para después cerrar con su último triunfo como visitante ante Atlas en un muy buen partido donde Paulinho comenzó a acercarse al bicampeonato de goleo. El triunfo ante San Luis en la penúltima jornada aseguró el liderato del torneo gracias a la derrota del América. Y para cerrar, un empate a 2 en la Bombonera frente a Cruz Azul que terminó por confirmar un gran torneo a nivel estadístico. Toluca fue la mejor ofensiva con 41 anotaciones, para promediar prácticamente 2.5 goles por partido. Una barbaridad para lo acostumbrado en México, y además para un equipo dirigido por Mohamed, quien suele equilibrar mucho más desde la defensiva. En este rubro estuvieron en el top 5, además de contar con el máximo goleador del torneo por segundo torneo consecutivo, el portugués Paulinho. Así Toluca debió esperar a la disputa de todos los partidos del play-in para poder conocer a su rival, y 2 semanas después de finalizado el torneo regular, se conoció que serían los Rayados del Monterrey. Toluca arrancó el partido de ida de buena forma, y apenas a los 16 minutos, un centro por izquierda de Jesús Gallardo fue muy mal atacado por Víctor Guzmán, quien la terminó mandando al fondo de las redes. No obstante, Monterrey comenzó a reaccionar y amenazar la portería de Pau López hasta que finalmente un disparo de Nelson de Osa, que fue desviado por la defensa, terminó por vencer al cancerbero choricero. Así nos fuimos al descanso y Rayados salió con la motivación al complemento, provocando que Sergio Canales le diera la vuelta exactamente al minuto 50 y dejara al Toluca en el momento más crítico de su temporada hasta el momento, pues apenas unos minutos más tarde, Berterame marcó otro tanto más después de una maravillosa jugada. Sin embargo, este fue el punto de partida de los Diablos, pues de estar prácticamente liquidados con el 3-1, el VAR les devolvió la esperanza al confirmar que una mano previa de Canales era suficiente para anular el gol. Aún así, un terrible error de Jesús Gallardo, quien recordó sus épocas como Rayado, le permitió a Berterame ahora sí marcar el 3-1 que parecía definitivo, aunque Luan García tenía otros planes, ya que al rematar un centro de Alexis Vega, acortó distancias y dejó al Toluca con mucha vida, a pesar de haber jugado el peor partido de todo su torneo. En pleno 10 de mayo, el infierno abrió sus puertas para recibir a sus Diablos e impulsarlos a conseguir una remontada, y tuvo que hacerlo sin Pau López, quien se perdió toda la liguilla por una lesión en la mano. Toluca se lanzó desde los primeros minutos en busca del tanto que igualara el global, y les diera así el pase a las semifinales. No obstante, apenas a los 20 minutos, la tarea parecía complicarse cuando Iliño se fue expulsado por una muy dura entrada sobre Gerardo Arteaga, dejando muy cuesta arriba la eliminatoria para los Diablos. Pero fue entonces que Alexis Vega decidió echarse a su equipo al hombro, y primero con una gran aproximación junto a Paulinho, y después con un auténtico golazo, acercó a la afición choricera al éxtasis total, pues la demostración del ex rojiblanco sin duda fue una de las mejores en el tiempo reciente de la Liga MX. Toluca siguió dominando y estuvo cerca de marcar el segundo antes del final del primer tiempo, y aunque la polémica se hizo presente por una clara mano de Jesús Gallardo que no fue señalada, los Diablos eran muy superiores. La segunda mitad empezó con un baldazo de agua fría para el equipo local, pues un disparo de Roberto de la Rosa fue desviado por la defensa, dejando sin posibilidades de reacción a Luis García, regresándole momentáneamente el pase a semifinales al Monterrey. Con la ventaja global y un hombre más en el campo, los de la Sultana comenzaron a crecer y parecían tener controlado el partido, hasta que otra vez Alexis tomó la batuta y esta vez con una asistencia para Paulinho tras el cobro de un tiro de esquina, consumaron la remontada, y un sufrido pero merecido pase a semifinales para el Toluca, en la que quizá fue la serie más difícil para el equipo rojo. El rival en las semifinales fue el otro equipo de la ciudad de Monterrey, los Tigres de la UANL, y en el partido de ida jugado en el Volcán, los locales se fueron al frente con un tanto de Nico Ibáñez antes de los 20 minutos de juego. Pero a partir de allí, quienes mejores opciones lograron fueron precisamente los Diablos, sobre todo un disparo casi perfecto de Alexis Vega que se estrelló en el travesaño, evitando lo que hubiese sido el gol más espectacular de toda la liguilla. Sin embargo, no pasó mucho tiempo más para que Alexis volviera a amenazar, y después para que Paulinho ya no perdonara tras una mágica asistencia de Marcel Ruiz, exacta a la cabeza del mejor goleador de la liga. El segundo tiempo presentó algunas emociones, pero el marcador ya no se movió y ambos equipos se jugarían el pase a la final en la Bombonera de Toluca. La Casa del Diablo otra vez era un hervidero, y aunque se esperaba un duelo sumamente parejo, la práctica no dejó dudas de quién debía estar en el duelo por el título. Apenas bastaron 15 minutos para que el Toluca demostrara su poderío, y una desconcentración de Joaquín, quien jaló a Paulinho en la entrada del área, permitió que el VAR interviniera para que se señalara el penal que Alexis Vega cobró con una gran categoría, dándole la ventaja global a Toluca y obligando a los Tigres a marcar un par de goles si es que querían avanzar.
A partir de allí fue prácticamente una hora de intentos estériles de los Tigres y un Toluca que sobrellevaba la situación sin exigirse demasiado, y en el momento indicado, apretar del gatillo. Otra vez apareció el MVP del torneo, quien arrastró la pelota y luego tocó para Gacelo López, quien con gran tranquilidad venció a Nahuel y selló un pase a la final que incluso se volvió más claro cuando el propio Vega marcó su doblete y colocó al Toluca en la gran final 2 años y medio después de su última aparición. El duelo por el título no pudo ser ante mejor rival que el tricampeón reinante, aquel que buscaba hacer historia con un tetracampeonato inédito en los torneos cortos, y que tal y como su técnico lo dijo, retaría al Toluca en busca del campeonato del Clausura 2025. La ida fue en la cancha de la Ciudad de los Deportes, un inmueble que América ya hizo prácticamente suyo mientras se remodela el Azteca, y en donde Toluca hizo un planteamiento impecable, confiando esta vez en su defensiva para evitar que América hiciera su partido y terminara desesperado. Por supuesto que la polémica no se hizo esperar, pues en el minuto 37 Luan García sujetó a Henry Martín en el ingreso del área, una jugada muy similar a la señalada en la semifinal de vuelta pero en favor de los Diablos, aunque esta vez no fue marcada. Asimismo, en la segunda parte Alexis Vega hizo una dura entrada sobre Kevin Álvarez, también similar a la de Iliño sobre Arteaga en los cuartos de final, aunque en esta ocasión quizás el impacto al no ser tan de lleno pudo hacer que la roja no saliera. Al final hubo poco que destacar en el plano futbolístico, por lo que todo se tuvo que definir en la vuelta. Así pues, Toluca recibiría la final por tercera vez desde su último título, aunque en esta ocasión el ambiente, el panorama y sobre todo el buen fútbol desplegado hacían pensar que en esta ocasión podría ser diferente. No obstante, América los puso a temblar antes de la primera media hora, cuando Israel Reyes estuvo muy cerca de abrir el marcador tras una maravillosa jugada colectiva que fue a estrellarse en el poste. Pero esa fue la única opción que tuvo la escuadra americanista, pues la muy buena defensa del Toluca y la inoperancia ofensiva del América terminaron por inclinar poco a poco la balanza en favor del cuadro local. Para el segundo tiempo, Toluca ahora sí tomó la iniciativa, y después de un intento de Alexis y de que el partido comenzara a calentarse, ahora sí llegó la explosión. Alexis Vega otra vez comandó al Toluca, y con un gran cobro de tiro de esquina, asistió a Luan para que éste rematara a bocajarro, y con ello iniciara con el final de la era dorada del americanismo e hiciera explotar a la Bombonera. América se lanzó a buscar el gol del empate, pero en una distracción el Gacelo escapó, y Sebastián Cáceres barrió como último recurso para que César Ramos no dudara en marcar el penal. El VAR se tomó todo su tiempo en revisar, porque parecía que el uruguayo había alcanzado a tocar el balón e incluso el contacto sobre el jugador de Toluca no era tan claro, pero al final la decisión se mantuvo y el mejor jugador de la Liga MX convirtió el tanto que acabó con 15 años de tristezas y que tras el silbatazo de Ramos Palazuelos confirmó el 11º título de liga en la historia del Toluca, este que sabe muy bien por ser ante el equipo más dominante de la liga en el último tiempo, y con un dominio absoluto de un futbolista mexicano que renació en su casa y le correspondió levantar la copa, aquella que acredita al Diablo como el rey de la liga. Gracias a Mohamed, Vega, Paulinho, Ruiz, Luan y compañía, los aficionados choriceros pueden gritar después de 15 años que el Toluca es el campeón del fútbol mexicano. Si este video te gustó, no te olvides de darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal, donde estaremos subiendo mucho contenido del fútbol mexicano y de la Copa del Mundo a casi un año de su inauguración, siempre que abramos el baúl del fútbol mexicano.